compartir en esta jornada. Gerardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. Sí, efectivamente, vamos a hablar sobre... A propósito de la noticia que trascendió, que fue desmentida por las autoridades, con respecto a que el Codicen, el presidente del Codicen había incidido para que se postergara la difusión de un informe sobre la educación. Precisamente, esto fue desmentido por Wilson Neto, también por la presidenta del INED, la profesora Alex Massey. Dijeron que desde fines del año pasado estaba previsto que el informe se difundiera en la fecha que finalmente se va a difundir. Pero esto hizo que se pusiera nuevamente sobre el tapete la educación como uno de los grandes temas. Hay una encuesta por allí de Factum que dice que los temas principales para la población son seguridad, empleo. En tercer lugar está la educación, pero de todas maneras todos sabemos que es un tema central para todas las familias, para todas las personas y para la sociedad. Y más, obviamente, en la campaña electoral, ¿no? Cuando precisamente los datos forman parte también de las propias plataformas de la oposición, por ejemplo. Seguro. Y ahora que hay datos precisos sobre cuáles son las inquietudes, presumo que los discursos se van a alinear también en torno a esos temas, ¿no? Sí, un Neto que ha hablado muchas veces en estos últimos tiempos de un botín de guerra, ¿no? Muchas veces cuando habla de las críticas que llegan hacia el sistema educativo o hacia este gobierno en el tema educativo, ¿no? Sí, sí. Y por cierto, cuando habla de la educación, a veces se pierde de vista que la educación son varios subsistemas, que las perspectivas, los rendimientos son diferentes en educación inicial, primaria, educación media y así hacia la educación superior, ¿no? Sí, pero exactamente. Bueno, veremos entonces qué dicen nuestros panelistas. Muy bien, Gerardo. Que pases bien. Hasta Gracias. luego. Chao, hasta mañana. Y bueno, sí, efectivamente, hoy tendremos a Liliana Brasinskas, a Fernando Santulo, a Colette Spinetti, conversando, intercambiando opiniones sobre este tema tan delicado. La violencia es otro de los problemas, según Factum, para la gente es el primero. Ha habido hechos especialmente trágicos en estos días. 2 policías asesinados en pocas horas a manos de delincuentes. El caso del local de pagos, estas personas, estas mujeres que fueron quemadas porque se negaron a abrir el portón para ser asaltadas. Entonces, esto derivó en esa decisión terrible de los delincuentes. Bueno, de todo esto vamos a tener algo hoy. También recibiremos al sindicato de policías, a su asesor legal, porque están reclamando algún tipo de cosas para que tengan más seguridad. La carne de cerdo de Camposur proviene de animales nacidos y criados en sus propias granjas con alimentación natural. Miren. Productos libres de gluten de altísima calidad, con menos grasa, más sabrosos y sanos, elaborados con carne fresca y natural, chorizos, frankfurter, salames, mortadelas, lomitos, cortes de carne de cerdo premium, envasados al vacío, hamburguesas de carne vacuna y de carne de cerdo. Garantizar el origen de su carne con un 100% de trazabilidad. Camposur, de nuestra granja a su mesa. Bueno, recibimos a nuestras panelistas. ¿Cómo están? Bienvenidas. ¿Puedo decir bienvenida, Fernando? Yo te incluyo. ¿Estás incluido? No hay problema. Ningún problema. Bueno, arriba. Porque si incluimos en el bienvenido a las mujeres, ¿por qué no incluimos a los varones en el bienvenida? Colette, bienvenida. Fernando, bienvenido. Y Lilian, bienvenida. ¿Cómo le va? Bien. Quiero decir, un gusto estar y coincidir con la Colette. ¿Nunca habían estado? Nunca en el panel juntas, así que... Amiga del alma, maestra en el activismo y en la lucha, Fernando, admirada. qué tarde difícil. Hoy vas a tener una tarde difícil. Porque yo en cambio he coincidido con las dos un montón de veces. Es cierto. Y nos hemos llevado súper bien. Fantásticamente bien. Bueno, pero por algo están acá. No sabía que no habían estado juntas. Juntas no, Aún hasta ahora no. Así que muchas gracias por Dale, suerte con un tema que además... es un tema complicado, nos involucra a todos, ¿no? La educación, esto a veces se pierde de vista, la educación es un tema esencialmente político. Esencialmente político. Que obviamente se resuelve en términos técnicos, profesionales especializados, súper especializados en algunas áreas, la evaluación, la planificación, la didáctica, etcétera. Pero todos debemos tener una opinión como sociedad de lo que significa el sistema educativo. Y bueno, vamos a conversarlo con ustedes después de ver este tema. Esta semana trascendió la noticia de que el presidente del Codicen, Wilson Neto, propuso postergar la publicación de un informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, alegando que podía ser utilizado en contra de la educación y tergiversar la realidad, ya que coincide con el año electoral. Las reacciones no demoraron en llegar.
Fueron varios los políticos y referentes de la educación que se pronunciaron en contra. El exdirector de Educación, Juan Pedro Mir, aseguró que la laicidad implica la libre circulación de ideas y consideró que la postura de Neto va en su contra. El senador Pablo Mieres publicó: Neto quiere esconder su gigantesco fracaso educativo, pero por más que intente ocultarlo, eso rompe los ojos. La ley obliga a publicar el informe, aunque no le guste. El catedrático de juegos en la Universidad Ort y director de diseño de la aplicación matemática DragonBox, Gonzalo Frasca, también se pronunció al respecto a través de su cuenta de Facebook. Calificó la respuesta de Neto como impresentable, criminal y totalitaria. Ante esta catarata de críticas, la Administración Nacional de Educación Pública desmintió en forma categórica que se haya planteado postergar un informe sobre la educación como se informó en la prensa. A la vez, se indicó que el Consejo Directivo Central está comprometido con la transparencia de la información de las políticas educativas y así lo ha demostrado, generando herramientas específicas para la gestión de la información y el seguimiento de las trayectorias educativas de los y las estudiantes de nuestro país. ¿La educación en Uruguay nos da vergüenza? Bueno, muy bien. Yo veo a Fernando subrayar y estaba metido ahí antes. No, un toque que te... Es un toque. Subrayar. Vos sabés que después que te acostumbras a leer algún tipo de texto, ¿no? Vas a leer una novela. Yo subrayo subrayando. todo. Yo tengo subrayo. el problema de que subrayo Claro, todo. Sí, pero como la profesora de poesía. literatura Ah, voy bueno, claro, subrayando y escribo Es cierto, al claro, costado. eso sí. Anotaciones. Sí, Es una hago anotaciones. generación, ¿no? Sí. Creo. Qué fantástico, sí. Sí, para mí este es un ejemplo como una información inexacta desata un caudal de afirmaciones y pronunciamientos que me parece que tenemos que llamar la atención. Ni fue negada la publicación de esta información, de este informe, ni nadie quiere ocultar los datos están disponibles. Hagan el ejercicio, por favor, gente, haga el ejercicio de entrar al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que además fue creado por ley en el 2008. Sí. Y uno puede tener ahí una cantidad de información que antes no teníamos y que por lo tanto sigue vigente. Lo que está demorado, o en todo caso es el informe que está en discusión, es uno que se debe presentar a datos 2018 al 31 de julio del 2019. O sea, Exacto. todo está en tiempo, Sí. todo está en forma. Además, esto fue determinado por las autoridades del INED hace fines del año pasado. Exactamente. En septiembre Entonces, del año es de pasado. las típicas cuestiones donde justamente tiempo electoral complica, Sí, complica. esta información. También y le es da cierto un que ya hubo uso. casos, la renuncia de Palamidesi en el INED, un técnico argentino. Hubo otros episodios. Por lo que se sabe, no es uno de ellos. No. Porque claro, la información siempre es poder y darla o no darla puede significar que alguien salga beneficiado o perjudicado. No es este el caso, pero sí es el caso de un tema delicado como es el de la educación, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, el otro día lo hablábamos en otra instancia de la tarde en casa también. A ver, la educación es un tema político, ¿verdad? Es decir, a mí decir el informe nos da vergüenza la educación. A mí no me da vergüenza la educación. Estoy muy orgullosa de la educación. Defiendo la educación pública uruguaya, soy docente en la educación pública. Sí creo que, bueno, que tenemos que ponernos a pensar en qué educación queremos, a ponernos a reformar la educación desde las bases, etcétera, etcétera. Yo lo planteaba el otro día. Ahora, es un tema político, estamos en un año electoral, se generan una cantidad de entrecruzamientos de informaciones equivocadas y ahí como que todo el mundo sale a opinar de ese tipo de cosas. Entonces, a ver, no nos vamos a estresar, no nos vamos a poner nerviosos. No, ni lo vamos a resolver de acá a octubre, el tema. Exacto. No, claro. Ni de octubre ni de marzo en adelante. Lo que tendríamos que ir empezando a hacer algunos cambios, eso sí. Porque hay datos que son preocupantes, Que son muy no hay preocupantes, duda claro. alguna. Estamos de acuerdo. Esperá que Fernando hablar del caso de no. España, mira, vas a ver. No. Pero me estás Siempre con estigmatizando. Él que él siempre te provoca No. a Además, recibir tira la España. puntita. Pero además me encanta. Tenemos que compararnos, no sé si es
si en España hacen las cosas mejor o no, no importa. Algunas sí y otras Tenemos no. que compararnos con América Latina, no romper con América Latina. Compararnos con No, gente que esté mejor. Claro. No, y aparte especialmente para mí el error más grave es compararte con Argentina y Brasil, que tienen una escala de problemas que no tienen la menor relación con Uruguay. O sea, no tiene sentido. Pero lo que quiero decir... Pero mira, un breve comentario. Hace unos años estuve en México en un congreso de rectores de la universidad. Yo fui como periodista y vino el ministro de Educación de México. Y uno de los problemas centrales del sistema educativo en México es que cada año, solo para darle lugar a los que entran, como aumenta la población, tienen que hacer miles y miles de nuevas plazas. Un problema que Uruguay no tiene. O un problemita que recién pasó hace un poquito. En México los libros de texto los da el Estado, los da la Secretaría de Educación Pública. Hubo no sé qué lío con los contratos este año y claro, se les venían las fechas y tienen que hacer 25 millones de libros y no había manera editorial de resolver ese problema. O sea, se les fue atrasando, no sé qué, entonces van a empezar... O sea, esa clase de problemas, Uruguay... estás hablando de una liga que es otra distinta, tiene otro tamaño, no tiene nada que ver. Yo, respecto a algo que se dijo, es verdad, la educación es un tema político y que por eso está sujeta a vaivenes como esto de tal, no sé quién declaró, no sé quién contestó. Bien, el problema es que en algún sentido, que sea un tema político no debería hacernos olvidar quién es el sujeto de todo el dispositivo educativo. El sujeto del dispositivo educativo es el estudiante. Totalmente de acuerdo, y lo que tiene que hacer es darle unas competencias que cuando atraviesa todo el ciclo las tenga. A veces yo la sensación que tengo es que estamos haciéndonos eco de las pedradas habitualísimas en campaña electoral y nos vamos olvidando de que el sujeto de todo este gigantesco dispositivo y gasto de dinero y gasto de energía son los estudiantes. Entonces... Pero en todo el sistema burocrático tiende a desaparecer, lo ves en el fútbol, en el último que se piensa es en el espectador, que es lo que justifica que haya espectáculo. Y así podríamos seguir ad infinitum, ¿no? Claro, yo creo que un agravante, y es que en el caso del espectador es una especie como de decisión de ocio. Sí, claro. Esto es una herramienta de vida que es clave para el resto de la vida, ¿no? Sí, y los datos o sea, yo entiendo que siempre tener datos actualizados es necesario, y más si querés hacer política informada. Ahora, los datos que están con el informe de 2017 son preocupantes igual. Son preocupantes igual, ¿no? Tenemos solo una diferencia en términos de quintiles de ingresos, que es impresionante. Del quintil más alto, el 71% finaliza. Sí. Que tampoco son datos que también es preocupante, ¿no? Que también es preocupante. Yo me quedé muy sorprendida con este dato de que las clases más pudientes tienen un 30% de integrantes que no finaliza. Pero en el quintil más bajo es el 15%. Hay un desfasaje entre el nivel... 85% del quintil más bajo no Uruguay es considerado un país de desarrollo medio alto, ¿no? Sí. Pero la educación te está diciendo que hay un desfasaje. Bueno, esa brecha... Y que si no subimos los aprendizajes vamos a bajar. Es que el problema está ahí. El problema es que los indicadores, no todos los indicadores educativos, porque también decimos la educación y parece que fuera una única cosa. Hay indicadores buenísimos. Hay indicadores que están muy bien, hay cosas que se hicieron muy bien, Plan Ceibal, etc. Pero hay algunos indicadores que están muy por debajo del resto de los indicadores que Uruguay ya tiene en otros rubros. O sea, el índice de desarrollo humano es resultado de un cruce de indicadores. Estamos muy por debajo en el nivel educativo de lo que deberíamos estar según el resto de nuestros indicadores. Como perfil de país. Exacto, porque además tendríamos que empezar a preguntarnos, en esto yo sigo insistiendo con esto de pensar en reforma, y tenemos que empezar a preguntarnos descarnadamente cuál es en realidad la educación o cuál es la formación que esos sujetos de la formación quieren. Sí. Es decir, porque, a ver, tenemos como una mirada muy, por llamarlo de alguna manera, como muy académico-centrista o como muy adulto-centrista de la educación, ¿verdad? Y un poco el fashion, un poco vieja. Sí. Exactamente, y que no se adapta a estos momentos y que además para que en esto, a mí también me alarma 15% del quintil más bajo que puede determinar la educación y que... Nada, es bajísimo. Es nada. A ver, yo trabajo con esta población y yo sé, o sea, yo lo vivo a diario, las
los sacrificios que hacen los gurises, los padres para que... Y además si lo ves como una foto, como un adelanto del futuro, es horrible. Es terrible, es decir, hay como porque 2 eso o 3 condiciona generaciones el desempeño que laboral, el lugar estamos donde Porque perdiendo. sabés que la educación es la movilidad social. O Que sea, aparte, yo soy ejemplo, vos, tú y Sí, yo también. que venimos de clases trabajadoras, familias obreras. La educación fue la movilidad. Exacto. Fue lo que te permitió acceder sin casarte con un señor rico, Claro, ¿no? Que como esa era la la Edad otra Media. cosa que les pasaba a las que no mujeres. estaba mal, digo. Primero no abundan los señores ricos, primer cosa. Bueno, yo no iba a No, tener no. mucha suerte. Si era pero por bueno. amor, quiero decir, ¿no? Pero además, todas sabemos que la posibilidad de una autonomía económica te la da la mayor posibilidad de tener educación y acceder Todos a lo una- sabemos, ojo, todos lo sabemos, los que tenemos determinada edad, atravesamos por determinada Claro. experiencia. Estos temas los vengo conversando con alguien que sabe mucho más que yo, que es un sociólogo uruguayo que vive en Tacuarembó, se llama Pablo Menese, que trabaja justamente en estos temas, y él decía que el principal problema es que quien más necesita esa herramienta es, o sea, claro, porque vos me decís, bueno, ese 30% del nivel superior que no termina el ciclo. Bueno, sí, capaz que no Tiene termina el otras ciclo, estrategias pero para- tiene, hay Tiene una red de contactos, tiene hay otro una tipo de nube habilidades. de posibilidades que Claro. no tiene. En cambio, ese 80 y pico % que no termina el ciclo necesita desesperadamente terminar el ciclo porque es... Porque La además se condena a la vincula pobreza. principalmente con otras personas que están en el mismo. Claro, la y misma que situación. nadie va a venir a ofrecerle un laburo en una empresa o lo que Claro. sea por su linda No, cara. porque en realidad vas a terminar trabajando en multinacionales con mano de obra barata, es decir, hay como Pero una además tiene que cantidad ver de con- Si tenés condenas. suerte de conseguir Pero que tiene trabajo. que ver con cómo la educación, lo decía Soler, ¿no? El maestro Soler. La educación como derecho necesita de un sistema educativo que enseñe a la gente que tiene el derecho a la educación. Exacto. O sea, no solo la educación es el obtener información, No, capacidad crítica, sino también el saberte sujeto de derechos. Sí. Entonces, Ciudadano. ciudadana. Es una cadena mucho más. Nadie que exige, nadie exige sabes un derecho que no sabe que tiene. que no sabe que tiene. claro. Entonces, por eso es tan crucial la educación. Y además, este es un país en comparación, yo sé que compararnos con la región no es una buena, pero es un país donde haber tenido un sistema educativo laico, gratuito Sí. y obligatorio en pareja, y realmente en pareja, vos podés hablar y tenés, ¿no? Cuidacocho, personas que de repente en otros países son estrictamente analfabetos. Sí. En Uruguay tienen una capacidad de manejo de información, intervinculación, que también nos democratiza. Es un país mucho más democrático, más allá de las desigualdades, que otros. Y esta, para mí, la diferencia es la educación. Además, en eso ¿No? no hay unanimidad, hay una amplia mayoría con respecto a algunos cambios a introducir. Pero en el hecho de que la educación es un derecho que se le debe proveer Es un derecho a cualquier humano. ciudadano, nadie lo discute, no Nadie importa lo de la derecha, a la izquierda, no hay debate. No, en Uruguay hay un consenso muy temprano respecto a esas Sí. cosas desde hace muchísimos años. Lo que nos permitió, Sí, pero en buena después en medida... los hechos Claro. no se concreta, El ¿no? problema Porque es- tenés 85% afuera Claro, de los pero el otros. problema es también cómo vos garantizás ese derecho. Porque, a ver, yo tengo grupos de 44 gurises. Claro. Imposible. No le puedo, yo sola no puedo garantizarle el derecho a 44 gurises. No. ¿Se entiende? Pero es que además no debería ser vos. Lo hablamos el otro No, día. No exacto. puede nunca depender, o sea, o tenés una solución sistémica o terminás dependiendo de la buena voluntad de los docentes que existe y que en buena medida es la que mantiene el sistema relativamente a flote. Claro. Pero ningún sistema puede depender de las mejores intenciones de los mejores. Claro. Porque también están los que no son tan buenos y los Sí. que... Entonces, o tenés una solución También. sistémica o dependés de la buena voluntad. También, ahí vos tenés que tener, yo lo planteaba también el otro día, estoy muy repetitiva, pero los perfiles de la formación docente, los perfiles de los docentes. El ¿Qué trabajo perfil colectivo. docente? Claro, no puedes sea, elegir el perfil docente si tenés entre quién elegir, pero tenemos déficit de docentes. Exacto. Bueno, Tenemos déficit de No es docentes. atractivo Permítame. estudiar La docencia. rotación. Tenemos que ir a la tanda Sí. y Ay, eso ya. no se elige, no podemos elegir. Después seguimos hablando sobre este tema. La industria uruguaya es el motor de la economía, así que hacé como nosotros, consumí industria uruguaya. Porque consumiendo productos uruguayos generamos más fuentes de trabajo y fortalecemos nuestro país. Apostemos a lo nuestro, a lo uruguayo. Es un apoyo de Pastas Secas Marco Polo, pasta tipo casera.
Condimentos Hidalgo, productos de nobleza. Cortifaz, líderes en cortinas, 0800 2678. Fiambre y hamburguesas Camposur, de nuestra granja a su mesa.